Siempre es un gusto y un honor platicar con el doctor Anselmo Chávez Capó, profesor investigador de Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP. Y doctor Anselmo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estos minutos. Quizá ya estés descansando y nosotros aquí platicando contigo, pues de esto que tú sabes mucho, que es la economía en un año tan difícil como ha sido este por la pandemia y bueno, ver qué nos espera para el próximo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y espero que estés muy bien de salud. Don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlo a usted, a todo su auditorio, celebrando un año. Felicidades. Gracias. Parece ser que si venimos de una serie de datos bastante malos, ahorita acaba de salir la información sobre las expectativas de la economía para este próximo año. Es una emisión que, como usted sabe, Banco de México hace de una encuesta relacionada con el comportamiento de la economía con los economistas del sector privado. Y ellos estiman un incremento ligeramente más alto del que esperaban para el año pasado en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Esperan un crecimiento del 3.5. Sin embargo, la contracción sigue estando cercana al 9% para este 2020. Estos esperamos crecer en el 2021 el 3.54%, pero estamos hablando de que la caída del Producto Interno Bruto va a ser del 8.99, que es el 9%. En la parte que tiene que ver con la inflación para el próximo año, para este año se espera que la inflación llegue al 3.57 aproximadamente. Estábamos manejando rangos de 3.61, estamos en el parámetro que establece Banco de México y sin embargo lo que podríamos ver que se va o se vería afectado de manera directa sería el tipo de cambio, aunque no de una manera muy fuerte. Se espera que para finales de este año el tipo de cambio ande cercano a los 2.10, 2.15 pesos por dólar, pero se espera que para 2021 esté cerca de los más o menos 20.90, 20.95 aproximadamente. Lo que podemos ver aquí es un conjunto de expectativas relacionadas de manera directa con la activación económica. Y como lo hemos manejado desde siempre, la activación económica en una época de pandemia dependerá de poder regresar a la actividad productiva. Y aquí es donde estamos detenidos. Estamos en un semáforo rojo que acaba de indicar la autoridad sanitaria y la autoridad conjunta del Valle de México. Esto es Ciudad Sí. de México y Estado de México. Y entonces aquí es donde otra vez nos detenemos. Vamos a poder cubrir con estas expectativas en la medida en que nosotros podamos regresar a la actividad productiva. Si nosotros no podemos regresar, difícilmente estas estimaciones se podrán cumplir. Anselmo, el asunto entonces, estamos hablando de que la pérdida, la caída de la economía es del 9%. Es un asunto en el que incluso el presidente López Obrador había dicho que iba a ser una V, que íbamos a caer y ya nos estábamos recuperando. Pero por lo que vemos no nos estamos recuperando y ahora con el semáforo rojo en la Ciudad de México van a ser 20 días terribles, ¿no? Y más porque es una época en la cual se esperaba que el incremento de la actividad comercial catapultara o regresara un poco la actividad económica. Recordemos que el sector servicios, donde se encuentra el comercio, es de los más golpeados a nivel nacional y pues como consecuencia de que se está deteniendo la actividad productiva, los intercambios comerciales, va a ser muchísimo más complicado que nosotros podamos cumplir con estas expectativas. Yo lo que te comentaría es que van a ser 20 días que nos van a llevar a la primera semana de enero aproximadamente, en los cuales donde se debería efectuar una gran cantidad del gasto, se va a ver detenido. Por lo tanto, si nosotros como sociedad queremos que esto funcione, lo que tendríamos que hacer es apegarnos a lo que nos está pidiendo la autoridad, salir lo menos posible. Si salimos a hacer solo para actividades esenciales,
y tener muchísimo cuidado en nuestra higiene y nuestra interacción con los demás, con los demás miembros de la comunidad, pero eso tiene que ser algo que tiene que ser compartido por todos los miembros de la sociedad. Somos una sociedad solidaria y podemos hacerlo siempre y cuando nosotros nos pongamos en modo México de ayuda. Si nos ponemos en modo México de cada quien lo suyo, entonces no vamos a poder superar esta etapa en el corto plazo. Estás hablando de que fíjate, es la temporada sin duda más importante de actividad de servicios y comercial. Y cuando hablas de servicios, hablas de tiendas departamentales, de súpers, estás hablando de ropa, estás hablando de traslados, estás hablando de turismo, porque mucha gente sale o acostumbraba a salir. Estamos también tratando de asuntos de una gran actividad de juguetes, de tantos temas, ¿no?, que se van a dar. Pero es Navidad, Año Nuevo y Reyes. En los tres, el mercado más grande del país, que es la zona metropolitana que rodea la Ciudad de México y la Ciudad de México, en semáforo rojo y sin actividades. El asunto es verdaderamente complicado, ¿no? Incluso para los industriales que surten ese mercado. Sí, porque esta es una cadena relacionada con el nivel de producción, la capacidad de servicio, como bien comentabas, la industria de la hospitalidad, de lo que estamos hablando de restaurantes, hoteles y turismo, se va a ver muy afectado. Ahorita la recomendación evidentemente es no movernos de nuestros lugares, ¿no? Y eso es importantísimo, es algo que debemos de seguir, pero también cómo le hacemos para realizar nuestras actividades cotidianas. Por eso yo creo que tenemos que hacer una suerte de apegarnos a lo que nos establece la autoridad sanitaria y sobre todo tener un comportamiento socialmente aceptable en época de pandemia, respetar los derechos de los demás al momento en el que nosotros estamos invadiendo su espacio. Tenemos que ponernos a trabajar, don Fernando, en nuestro comportamiento social para que nosotros podamos realizar actividad productiva. El problema es que creemos que ya hemos superado la época, la contingencia sanitaria, y la vacuna apenas va a llegar, y esto nos va a llevar muchísimo más tiempo. Esto que estamos viviendo no se va a arreglar ni en 3 meses ni en 6 meses. Se va a arreglar hasta mediados del 2022, cuando ya esté vacunado más o menos el 75% de la población. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en la época que más lo necesitamos, que son los intercambios. Si tenemos necesidad de salir por esas situaciones, hay que hacerle caso que salga solo una persona, que haga lo que tenga que hacer, y sobre todo la parte más importante, que respetemos el derecho de los demás a estar sanos. En todo esto, y por menos nos acabas de dar un adelanto. Año difícil para México el 2020 en lo económico, pero no va a ser mucho mejor, ni vamos a volver a crecer como se esperaba, como lo estaba planteando el presidente López Obrador en el 2021. No. Lo que sucede es que nosotros, para que podamos regresar a el inicio de 2019, para que nosotros podamos regresar a la información que teníamos, esto es un crecimiento, un no crecimiento, porque acuérdate que perdimos el 0.1% de nuestro Producto Interno Bruto al cierre del 2019, necesitamos crecer en estos niveles del 3.5 más o menos, o el 3.7 que está esperando la gente, durante 3 años consecutivos, solamente para regresar a como estábamos en 2019. Y esto sería en condiciones en las cuales la economía estuviera activada al 100%. Y como comentábamos hace un momento, la economía solo va a estar activada, solo va a estar a iniciar su actividad en una manera más rápida, aproximadamente a mediados del año que entra, cuando tengamos vacunados a las gentes de hasta 40 años. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si queremos realizar nuestra actividad productiva, regresamos, va a ser necesario que realmente tomemos conciencia de lo peligroso que es esta enfermedad, lo fácilmente que te contagias,
y los efectos económicos que pueden generarte en el largo plazo. Además, hay que recordar que adicionalmente de esto, hay una serie de medidas económicas que se están tomando alrededor de las empresas que también están incidiendo en el desempeño de ellas. Por ahí teníamos el dato que salió el mes pasado, se perdieron casi 1 millón de empresas pequeñas y medianas. Claro, nacieron 600,000 empresas, pero de todos modos tenemos un diferencial de 400,000 unidades económicas que desaparecieron Sí. y no van a poder regresar si nosotros no tomamos conciencia de que para que podamos regresar a nuestra actividad productiva debemos de tener un comportamiento social aceptable en época de pandemia. Pues se combina todo, el tema de la economía tiene que ver hoy también con la conducta social que tomemos los mexicanos y el hecho de que podamos salir lo más rápido posible de esta crisis que nos está agobiando. Si los países desarrollados la están sufriendo, imagínate nosotros, ¿no? Porque además el gobierno mexicano no ha dado nada de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y no solo no lo ha dado, don Fernando, sino que estamos viendo el compromiso que tienen los empresarios, el compromiso que tuvieron con el ajuste al sistema de pensiones donde ellos van a aportar una cantidad mayor, ¿sí? Lo estamos Sí, viendo desde el punto de vista de muchas empresas que no han despedido a sus trabajadores y que los tienen ahí. Y el último es la situación del salario mínimo, que si bien ya lo hemos platicado, es una necesidad imperiosa que nosotros regresemos a los niveles de 1970, que era cuando estaba más o menos junto el salario mínimo con la inflación. Sí es una necesidad que los empleados ganen más, pero en este momento la propuesta que hacía el Consejo Coordinador Empresarial en su conjunto, todos los empresarios, de tener un incremento del 4% más un 6% que daba el 10% aproximadamente, sí. con la finalidad de poder absorber en su estructura de costos este incremento, más los gastos que se van a tener que manejar en materia de seguridad social, más la desaparición o la posible desaparición del outsourcing, que va a incrementar el costo también de las empresas. También yo creo que es el momento en que el gobierno se detenga y si bien tienes un plan, una idea con respecto a cómo debe ser el país, también es el momento en el que la realidad le está empujando a no tomar decisiones que afecten de manera directa el desempeño de la actividad económica. La pregunta es, si desaparecen las empresas, ¿quién va a pagar impuestos? Claro. Porque no van a No. pagar los empresarios, porque no Ujú. ya va a estar desaparecida la empresa, y no van a pagar los empleados porque no tienen trabajo. Y esas dos unidades económicas son las que colaboran o contribuyen con el gasto público por medio de sus impuestos. Si no hay trabajo y no hay empresas, ¿quién va a pagar los impuestos? ¿Por puro Pues préstamo nos vamos a ir? no, pues no, Ahí no, es no alcanza. donde tenemos la situación. Creo que es el momento de que el gobierno, si bien tiene un plan de ruta, también es un buen momento para detenerse y darte cuenta que a veces en tu ruta se interponen obstáculos, te tienes que detener, hacer que regrese la actividad o por lo menos el estado del arte que tenías antes y a partir de ahí volver a intentar o regresar a tu ruta, a la ruta que tenías planeada. Pero de nada te sirve llevar a puerto a todos en el barco si al final la gente ya no está en el barco. Pues ese es el gran problema. Y mira que no está en el barco porque la crisis sanitaria que genera el COVID también está generando una crisis económica y una crisis social de inseguridad y de situaciones mucho más graves. Anselmo Chávez Capó, como siempre es un gusto y un placer saludarte y escucharte. Desgraciadamente no podemos hablar de una expectativa agradable, buena para el 2021, pero aún así vamos a echarle ganas, ¿no? En lo que nos toca para hacerlo mejor y que ojalá y el país y quienes les toca llevar al país en adelante en la macroeconomía recapaciten lo que están haciendo para que las cosas mejoren pronto. Muchas gracias, Fernando. Y recordemos, todavía es de nosotros la posibilidad de reactivarnos, pero debemos de tomar conciencia de nuestro comportamiento social. Si queremos que esto salga, tendremos que seguir las instrucciones que en materia sanitaria nos están estableciendo las autoridades.
Anselmo Chávez Capó, profesor investigador de Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP. Doctor, felices fiestas. Nos encontramos pronto. Igualmente, un abrazo para ti y para todo el auditorio. Fuerte abrazo, gracias.